¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. ¡Aleluya! Oh, oh, oh. Vamos todos. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¡Hey, vamos! ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Diciendo: Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Alábale! Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¡Hey! Todos unidos, Vamos todos unidos de gloria, a darle gloria a nuestro Dios. unidos, ¡Aleluya! démosle gloria. Vamos todos. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos A una sola voz delante del Señor. ¡Aleluya! gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. ¡Oh, sí, Señor! Vamos, alabémosle. ¡Alaba a la iglesia! ¡Salta su nombre! Vamos, alabémosle. Diciendo: Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Oh, oh, Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Dios les bendiga en este día. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Quiero invitarles a que disponga su corazón, porque en este día hay una palabra poderosa que hablará a tu vida. Y quiero invitarles también a que leamos en el libro de San Juan, capítulo 6, el versículo 67. Y dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor en este día y pidamos la dirección de su Santo Espíritu para que nos conduzca en obediencia y en pura reflexión de la Santa Palabra. Señor, hoy invocamos tu santo nombre, agradeciéndote el grande favor de la vida. Hoy, como todos estos días, tu nombre es exaltado. En medio de esta crisis mundial, tú has sido bueno, Señor, y nuestras vidas hasta el día de hoy han sido de tu mano bendecidas. Queremos ofrecer esta palabra a todos los que hoy, amigos y hermanos en la fe en el Señor Jesucristo, que se disponen a oírla, puedan recepcionarla en su corazón. Pero queremos orar, Señor Dios, por todos los pastores, evangelistas, apóstoles, Señor, profetas, misioneros y todos aquellos maestros, por el pueblo del Señor que hoy se reúne en cualquiera de los lugares en el mundo en su iglesia, a través de los medios virtuales, Señor Dios, para recibir el mensaje poderoso de tu santa palabra. Señor, a favor de la tierra, inclinamos nuestro rostro y proclamamos tu grandeza y tu gloria y tu poder sobre la vida de la humanidad, Señor. Una humanidad confundida, una humanidad, Señor, sedienta de tu palabra, una humanidad, Señor Dios, con pánico en sus corazones, pero también una iglesia que te cree, una iglesia que espera la orden tuya, Señor, para volver a iniciar labores conforme a tu santa voluntad, Señor. Que este día sea el día en el cual tu santo nombre, Señor Dios, sea reconocido en todos los corazones, en todos los lugares, en todos los rincones del planeta, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi vida, que ha estado consagrada, Señor, para este mensaje, y durante estos días, Señor, orando por la iglesia, orando por las necesidades de cada uno, Señor, tú puedas ser, Señor, en mi vida, tomándome como instrumento tuyo, Señor, para que llegue a cada corazón. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Formar hogares es el plan divino, y para su constitución, como proyección para cumplir el sueño de engendrar hijos que generen una familia, indudablemente que esto solo es posible a través de la unión de un hombre y una mujer. Levantarlos demanda toda una vida entera en consagración para que paso a paso ellos alcancen los niveles correspondientes en cada etapa de sus vidas hasta lograr sus propias metas, incluyendo, oiga bien, la decisión del altar para replicar un nuevo hogar, y cuando ellos se marchan, genera en casa de sus padres lo que comúnmente se le llama el síndrome del nido vacío. Pero frente a esta hermosa realidad, no cabe otra reflexión entre sus padres que el entender que aunque sus hijos se vayan, quedan ellos dos para continuar el resto de sus vidas con la satisfacción del deber cumplido. Sabe que la vida con Jesús es cual matrimonio, porque estamos unidos a Él, donde Él es el esposo y la iglesia que ha creído en Él, la persona que ha creído en Él, es su amada esposa.
¿Quiénes son los hijos del Señor? Todos aquellos que hemos entregado la vida, que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido que Él es nuestro Salvador, que hemos creído que en su sangre preciosa hay limpieza de todo pecado y que hay salvación eterna. Pero ¿cómo crece la familia de Dios? Precisamente cuando nosotros hablamos de ese buen hogar que se llama la iglesia, de ese buen esposo que se llama Jesucristo, y así cada persona que cree en Él se convierte en hijo de Dios. ¿Y quiénes son los hermanos de ese hogar en la iglesia cristiana? Usted y yo, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué pasa en los hogares? Lo que también sucede en la iglesia de Cristo. Algunos se quedan agradecidos porque no quieren nunca soltar a ese esposo que se llama Jesucristo, pero otros deciden irse, unos como evangelistas, apóstoles, misioneros, pastores, profetas y también maestros a otros lugares del mundo. Pero algunos se van, se apartan de Él y se van de la iglesia. Basado en esta introducción, en estas consideraciones, quiero invitarle a que su corazón, toda su atención esté centrada en esta palabra que el Espíritu Santo me ha permitido llamarle de la siguiente manera: aunque todos se vayan. ¿Qué sucede cuando lo que dice la palabra, enfocado en este título, algunos tomen esta decisión? Lo primero es que Él sabe que los suyos valoran su palabra. La Sagrada Escritura nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6, los versículos 60 al 66, mediante los cuales usted y yo vamos a descubrir el desarrollo de esta palabra en este primer aspecto. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Escuchen bien en esta hora del día. Si usted y yo queremos nutrirnos por esta palabra, debemos alimentarnos bien con cosas que son importantes y necesarias oír. Lo primero, vayamos a la multiplicación de los panes, cual comienza este capítulo 6, y es necesario que lo tengamos como un contexto. Esa multiplicación tuvo un propósito. ¿Cuál? Satisfacer la necesidad de una hambrienta multitud de 5,000 personas. Estoy hablando aproximadamente, como lo cita la Biblia, que permaneció todo el tiempo escuchando la palabra de Jesús. Este hecho milagroso hizo que se apartase al monte, hablo del Señor, de aquellas personas que procuraban hacerle rey. Esto lo encontramos del versículo 1 al 15 del capítulo 6. Pero esa misma noche sus discípulos descendieron al mar para embarcarse rumbo a Capernaum. Y en ese viaje, dice la Escritura, se levantó un gran viento que amenazaba sus vidas
Para lo cual Jesús, que se dio cuenta andando sobre el mar, fue a ellos brindándoles su protección, y embarcándose con ellos se fue para poder llegar a salvo al lugar mencionado. Versículo 16 al 21. Dice la palabra: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, juntamente con otras personas que habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, viendo que Él no estaba en ese lugar, ¿sabe qué pasó? Partieron en su búsqueda hacia Capernaum, donde finalmente le hallan y le preguntan de la siguiente manera: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 22 al 25. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? ¿Qué fue lo que contestó el Señor Jesucristo ante esta afirmación de las personas? La respuesta de Jesús fue contundente, pues les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les instó a trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículos 26 al 27. Ahora, dice la Biblia, queriendo ellos saber qué obras, o sea, qué milagros podía efectuar el Señor con un propósito de optar en su certificación de seguirle o no, ¿sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Les orientó a poner su mirada solamente en la obra de Dios, la cual consiste en un propósito que usted y yo y todo aquel que hoy se acerca por primera vez nos es necesario poner en práctica, en creer en Jesús como su enviado, el enviado de Dios. Ante esta invitación que hace el Señor, ellos pusieron como ejemplo la obra milagrosa del maná, ese maná efectuado por Dios a través de Moisés en el desierto. El Señor le fue llevando poco a poco, a través de su enseñanza, a que consideraran en Él, hablo de Cristo, que miraran el pan de Dios que descendió del cielo como el único y verdadero que da vida al mundo. En eso se enfocó el Señor durante la enseñanza. Y sin entenderlo todavía, le hablo de la multitud, le hablo de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, y los mismos discípulos le piden que les diese de ese pan, para lo cual el Señor les dijo lo siguiente: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 35 al 36. Con esta afirmación, escuchen bien, con esta afirmación que Él hace acerca de sí mismo, les mostraba que ese pan, hablo del maná que ellos comieron, sus padres en el desierto, que se los dio el Señor con un propósito de alimentarle todo el tiempo que estuvieron divagando, caminando en busca de la tierra prometida, era un pan muerto frente a Él, como el pan vivo que Él era, que descendió del cielo para salvación eterna, y en vivo y en directo, oigan bien, no le quisieron creer como tal, como Él pretendía llevarle a sus corazones. ¿De qué mal les habló el Señor? Les habló que así como Él es el regalo del Padre para quienes creen en su Hijo, así también todo aquel que va a Él es un regalo de su Padre. Por tanto, escuchen, no le echo fuera, dijo el Señor, puesto que ha sido escogido usted y yo para resurrección eterna, lo cual causó una inmediata reacción por medio de algo que el Señor abomina, y es la murmuración. Pues para ellos era inaceptable que de la estirpe humilde de José y María pudiese proceder el Hijo de Dios como ese pan que descendió del cielo. Esa murmuración la escuchó el Señor. Por eso de inmediato Él les hizo una exhortación por esa actitud equivocada, y Él
no se hizo esperar y les conduce a ampliar más su conocimiento, sin dejar perder de vista lo que venía exponiéndole, afirmándole que si ellos habían aprendido del Padre, entonces ir a Él era el propósito de Dios para sus vidas. Versículo 41 al 47. Finalmente, escúchenme bien, para que no quedaran vacíos ni dudas en sus seguidores, ¿qué hace el Señor? Dos aspectos doctrinales habla para que no olvidaran el perfecto plan de Dios. El primero es que volvieran al comienzo de su enseñanza con la analogía del pan, cuando Él les dice: yo soy el pan de vida, y toca contundentemente con la defensa del pan que comieron en el desierto sus padres, pero que no les pudo conservar la vida, pues les aseguró: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Con eso les sembró la palabra, la enseñanza, la cual Él es el pan vivo que descendió del cielo, y que todo aquel que comiese de Él tendría vida eterna. El otro aspecto contundente que debía cerrar toda su doctrina era la invitación a comer de ese pan, la cual no era otro que su propio cuerpo. Óigame bien, su propio cuerpo y su propia sangre. Esto que se daría en sacrificio en la cruz para poder tener vida eterna todo aquel que lo comiera y bebiera de su sangre. ¿Dónde lo dijo Él? Lea conmigo versículo 51 y versículo 54. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, terminada la enseñanza del Señor Jesucristo, las voces de los incrédulos, porque siempre va a haber en el mundo personas que no crean a la palabra, como también en la iglesia habrán personas que se congreguen y tampoco acepten la palabra, la enseñanza que aquellos incrédulos estaban resistiendo. Por eso le dijeron al Señor: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Este desdén, este desprecio pronunciado por los inconformes discípulos pudo tener una doble intención hacia el resto de ellos, como para poder esperar posibles adeptos a su rechazo. Ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A ver qué otras voces los podían apoyar en su rechazo. Pero ¿sabe qué pasó? Fue el mismo Jesús quien le enfrentó a esta murmuración con una palabra que no solo era para ellos, sino también para los creyentes de hoy. Él inmediatamente comenzó su discurso y continuó con lo que venía hablando. Ahora, adquiere hoy vital importancia la confrontación acerca de la firmeza que se tenga o no en Él, pues les dijo: esto os ofende. A algunos hoy la predicación del mensaje de la santa palabra es una ofensa, porque les toca su parte religiosa y también su vida personal, su forma de pensar, su forma de actuar. Esto nos dice el Señor hoy: si alguna palabra de las cuales se ha venido predicando y la del día de hoy que estamos desarrollando pueda tocar su vida de manera equivocada y le rechace, y el Señor te dice: ¿esto os ofende? Y con mayor contundencia el Señor les inquiere acerca de su regreso nuevamente al lugar de donde descendió para cumplir su tarea salvífica. Hablo del cielo. Volvió a tocarles lo que venía enseñando. Es el reto final de su parte para que les quedara claro el papel mesiánico del Señor Jesucristo en esta tierra, y para que nunca olvidaran que así como su muerte les escandalizaba, ¿qué pensarían entonces de su ascensión?
Esto es el mensaje completo del Evangelio, el de la resurrección y ascensión al lugar de su eterna morada. Esos discípulos, ¿qué esperaban? Esperaban del Mesías el establecimiento inmediato de su reino en Jerusalén y que les librara del dominio romano. Por tal razón, los líderes judíos no aceptaron su naturaleza divina y pasaron a ser parte de lo que les pareció dura su palabra. Pasaron a ser parte de aquellos murmuradores. Comer literalmente su cuerpo era un absurdo para los líderes judíos y para el pueblo que no conocía la palabra del Señor. Pues dirían algunos, como hoy también lo pueden pensar si no estudiamos esta palabra, que esa práctica es una práctica del canibalismo, y mucho menos beber su sangre, pues el mandamiento los judíos lo sabían claro, donde la ley les prohibía, pues así lo dice la Escritura en Levítico 17:10: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Mis amados hermanos y amigos, indudablemente que Jesús no les estaba invitando a comer su carne y a beber su sangre de manera literal, sino a que creyeran en su sacrificio expiatorio en la cruz como la única manera de mantener intimidad espiritual y de tener unidad con su Padre, así como Jesús y su Padre uno eran entre sí. Una vez más aparece hoy para nosotros, los hombres y las personas de la iglesia de Cristo, el tropiezo de la cruz. Hablar de la cruz, hablar de la obra expiatoria en la cruz del Calvario, de la muerte de Cristo, causa murmuración y rechazo, como lo fue para aquellas personas en su tiempo, porque la salvación no todo el mundo, aunque se necesita, la quiere aceptar. Así lo cita el apóstol Pablo a propósito del rechazo de la cruz, cuando le escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, al decirles: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, para ir concluyendo con este primer aspecto, podemos afirmar que el grupo de seguidores, conformado por judíos y líderes en general, como les hablé ahora, saduceos, escribas, óigame bien, y también sacerdotes, se mostraron hostiles, al igual que un grupo de discípulos más o menos regulares del Señor, que siempre atraídos por los milagros y enseñanzas, se volvieron atrás, escandalizados, como suele suceder hoy en día cuando predicamos este mensaje de la palabra del Señor, cuando invitamos a la gente que entregue su vida a Cristo, cuando reconozca que su muerte en la obra preciosa del Calvario es donde encontramos el perdón, porque allí el Señor ha clavado el acta de nuestros delitos y pecados. Estos se escandalizaron por las profundas verdades que tenían que ver con su muerte en lugar del pecador. Ellos esperaban un rey que no muriera, un rey que los defendiera, un rey que pudiera sacarlos de la esclavitud de ese pueblo romano. Con voz firme hablo de Cristo, y quizá con tristeza Jesús exclamó de la siguiente manera: pero hay alguno de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En el versículo 64 encontramos este versículo precioso. Ahora, el término algunos exceptúa a otros discípulos que valoraban su palabra y que estaban dispuestos a seguir aprendiendo en el proceso de la formación de su fe. Amados míos, amigos, usted que hoy está congregándose en torno a los medios virtuales y a través de la santa palabra, quiero decirle que esta palabra es una palabra que lo puede motivar al cambio,
lo puede motivar a una vida totalmente diferente a la que lleva, o puede ser una palabra que lo pueda escandalizar, una palabra que pueda decir: si así es la vida cristiana, esto es muy duro. ¿Quién puede seguir a Cristo? ¿Quién puede vivir de esa manera? O como dijeron ellos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Usted la está escuchando. Reciba el mensaje precioso del Señor. Como en aquella época de Jesús, hoy también muchos creyentes abandonan el camino trazado por el Señor, como también algunos que están abandonando la iglesia local donde el Señor les instaló y les formó, los discipuló, los guió a través de las escuelas de formación y liderazgo para cambiar sus vidas, para prepararlos como unos mejores creyentes, como unos mejores servidores. Pero según ellos, las expectativas que tenían en su corazón, unas expectativas no cumplidas como aquellos en el tiempo de Cristo, y su falta de sujeción a la autoridad pastoral, decidieron irse de Cristo algunos y otros de la iglesia local del Señor, mientras que otros, como aquellos 12, continúan la marcha con Jesús en la iglesia donde reciben la respuesta del Señor, en la iglesia donde están preparándose, en la iglesia donde están sintiendo que vale la pena ser creyente, que vale la pena congregarse, que vale la pena seguir las huellas que deja el Señor Jesucristo. Algunos hoy están oyendo voces extrañas, evangelio que, si bien dice la verdad, lo están torciendo para sacar personas de las iglesias, para formarle otro pensamiento y entrándoles en sus corazones una rebeldía que el Señor rechaza. Por eso, escúcheme bien, mientras otros se están yendo del Señor Jesucristo, otros continúan su marcha con el Señor y también en la iglesia, en respetuosa obediencia a Él y al lugar de refugio, porque la iglesia es un refugio espiritual donde se preparan para servir, donde se preparan para predicar las buenas nuevas a las personas sedientas de la palabra. Hoy necesita el Señor Jesús personas comprometidas con su causa, personas comprometidas con el reino de los cielos, personas que no se avergüenzan de la palabra, personas que saben que cuando el Señor les habla a su corazón, así tenga que exhortarles, saben que es una situación necesaria, una palabra que cambiará sus vidas, una palabra que restaurará su relación con Dios, una palabra que los afirma en el camino de la verdad y la vida, de la cual dice el Señor que Él es. Una palabra que los fortalece, los edifica, una palabra que los lleva a prepararse para que cuando salgan de la dificultad, de la exhortación que cambia su vida, puedan decirle a otras personas, como siervos que se han preparado: cambien la vida, cambien de estilo de vivir. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en el día de hoy. Bendito sea su nombre. Aplaude al Señor, dele gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él está feliz de que usted hoy esté escuchando con atención esta palabra, que esté dándole vueltas a su corazón, que deje que la sangre de Cristo salpique no solamente su pensamiento ni su corazón, sino todo su ser, para que juntos vivamos de la mano de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de aquel que vino a morir en la cruz y a darnos lo que necesitamos, usted y yo. Ahora, podemos concluir afirmando que muchos de aquellos discípulos, como algunos también hoy, se habían forjado una idea equivocada de Jesús y de su ministerio. Algunos llegan a la iglesia hoy con una expectativa, y es lo normal, pero con una expectativa totalmente diferente a la propuesta del Señor.
una expectativa buscando su propio beneficio y no el beneficio que sabe dar el buen Señor y Salvador. Y cuando oyen el mensaje, un mensaje de abnegación, un mensaje de soltar todas las cosas que estorban nuestra relación con el Señor, entonces les parece que no vale la pena ser ni hijo de Dios ni seguidor de Cristo. Algunos llegan con la expectativa de llegar a ser un profeta de Dios, un ministro en cualquiera de los 5 ministerios, pero cuando se encuentran con la palabra que escudriña su corazón, entonces, como dice una canción del mundo, dan la media vuelta y la espalda al Señor. Porque esto de ser ministro y de ser creyente es una obra sobrenatural que comienza con la decisión suya y mía de recibir la propuesta de la salvación del Señor, de creer a toda la Escritura sin sustraer ninguna coma, ningún punto, porque dice el Señor que ningún punto ni coma podemos sustraerle a la palabra del Señor. Toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, para convencernos, para llevarnos a ser mejores personas e hijos de Dios. Pero estas personas se apartaron, y cuando reveló el Señor su verdadero carácter, el verdadero propósito eterno, óigame bien, la popularidad que ellos le dieron al Señor. Él no buscaba una popularidad, pero ellos vieron que era popular el ministerio del Señor. Esa popularidad que tenían grabada en sus mentes y no en su corazón se derrumbó y la abandonaron, demostrando como también en estos últimos tiempos que el mensaje de la cruz y sus demandas genera en la mayoría de personas una reacción de rechazo y desprecio. Hoy ser creyente es un goodwill. Hoy ser creyente deja buena imagen, pero hoy ser creyente también deja desprecio, señalamiento y persecución. Atrévete a querer al Señor, pero a pesar de las descontentas e incrédulas voces, en contraste había un silencio de unas personas que quedaron ahí firmes, rodeando el mal momento del desprecio que sufrió su maestro, quienes con su decisión mostraron el valor hacia él y su palabra. Fue por causa de ellos, amigos y hermanos en el Señor Jesucristo, que él les dijo a quienes le abandonaron: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Versículo 65. A pesar de ello, dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 66. Bajo el ropaje de la religiosidad no se puede ver a Jesús. Se lo repito, bajo el ropaje de la religiosidad no podemos ver a Jesús. Así usted o aquel o aquellos, o como pensaron los que abandonaron al Jesús de aquel tiempo, que es el mismo de hoy, digan creer en Dios Padre. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. La religiosidad no permite ver a Jesús, porque cuando no creemos en Él, en toda la propuesta que estamos compartiendo en el día de hoy, no podemos ver a Dios a través de Cristo, rechazándole. La continua deserción de creyente de la iglesia de Cristo, hablo en ese tiempo y hoy, generalmente tiene un generador. Y ese generador, como en ese momento en que vivió el Señor el desprecio, en que el evangelio no puede ser adaptado al gusto de los oyentes, ni rebajar en su demanda para que se queden, es lo mismo que está pasando en el día de hoy. Hay personas que quieren que se les predique de un tema y no de la necesidad que tiene su vida en relación con el Señor. Hay personas que no les gusta oír una palabra de cambio en sus vidas, sino una palabra que pueda enaltecer su ego y cómo hacer esto y cómo conseguir aquello y cómo sentirme bien, pero de salvación y relación con el Señor, nada. No podemos detener a nadie en la iglesia del Señor. Somos hombres
que Dios nos llena de su Santo Espíritu, que Dios nos llena de su santa palabra. Pero tampoco el Señor quiere retener a nadie. También la palabra del Señor debe traer paz y no preocupación en los que dirigimos la obra del Señor. Hablo de los pastores, esos que dirigimos la iglesia, el rebaño del Señor. No podemos entrar en ninguna preocupación cuando la gente se nos va de los templos de la iglesia. Aún los más cercanos, aquellos que comían con el Señor en su tiempo, lo abandonaron. Y muchos hoy nos sentamos a la mesa, confiamos en ellos y se van murmurando, se van con un ego en su corazón. Si ellas se van, es porque no pueden adaptar el evangelio a sus gustos, ni porque el pastor puede darle un visto bueno a las cosas equivocadas que manejan. Quienes abandonaron a Jesús, óigame bien, amigo mío y hermano mío, no querían un pan de carne y sangre, un pan sacrificado en una cruz como su Salvador, ni mucho menos, óigame bien, un humilde carpintero como rey. Se lo voy a repetir: quienes abandonaron a Jesús, como otros hoy, no querían ni quieren un pan de carne y sangre sacrificado en una cruz como su Salvador, ni mucho menos un humilde carpintero como rey. Querían un rey con un espíritu que les libertara de la opresión de un régimen vigente, así su alma no tuviera el espíritu que da vida eterna. Esta palabra, la que estamos soltando en el día de hoy, la que siempre será necesaria en la vida de toda persona, sacará a la luz a quienes son sus verdaderos discípulos y a quienes no lo son. Y porque quienes se alejan de Él, ¿sabe qué pasa? Así cambia de iglesia. Son enemigos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se van murmurando. Y si no, porque entonces el resto se queda en la iglesia donde Dios lo sembró. Hágase esa pregunta usted que se está yendo o está a punto de tomar una decisión. ¿Por qué, si usted se va creyendo que no es la iglesia, que no es el pastor, que no es la enseñanza, que es lo que usted piensa, que es lo que usted se imagina de la palabra, al irse, por qué los demás se quedan? Una, que hay una sola cosa para pensar, o dos, o usted es el único santo, lo cual en la Biblia no hay sino uno, y se llama Jesucristo, o dos, los demás nos condenamos. Eso quiero que lo tengas presente. Eso quiero que nunca lo olvides. Cuando tú haces ese giro de media vuelta y dando la espalda al Señor, cuando te alejas del Señor o cuando te alejas de la iglesia donde está la predicación poderosa del Señor, donde la doctrina no te maquilla nada, donde la doctrina y la vivencia de la iglesia y de los mismos ministros te muestran que hay que vivir como se debe vivir, entonces no tiene por qué causar repulsión en tu vida. Esto te lo dejo aquí como un mensaje que te puede retener si estás a punto de irte. Y si te fuiste y oíste este mensaje por la red virtual, o alguien te cuenta qué hizo el Señor en esta palabra, te invito, si te tocó el Señor el corazón, a que regreses, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Bendito y alabado sea su nombre. Termino este primer aspecto diciendo: saber quién es Él es saber quiénes somos en Él y con Él. Aunque todos se vayan, mi Señor amado, de ti, aunque todos se vayan, Señor amado, de aquí, de esta iglesia, ¿sabes qué, mi Señor? Los que son tuyos ya definieron su destino. Nunca se irán los que han definido su destino. Tu palabra nos dice en el versículo 67 al 71: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote,
hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aunque todos se vayan, mi Señor amado, iglesia amada, amigo amado, nunca los que han definido su destino se van a ir de la presencia ni de las manos del Señor. Ahora Jesús, escuchemos bien, amigos míos y hermanos, Jesús se dirige a los únicos que permanecieron meditando en el silencio de un alma que sabe valorar su destino eterno, y le hablo de los discípulos que le oyeron con la debida atención y le honraron con su presencia. Atornillados se quedaron en el silencio. Atornillados se quedaron al ver el desprecio de todos aquellos que comieron del pan, de todos aquellos que se alimentaron de la buena enseñanza, de todos aquellos que recibieron milagros, de todos aquellos que vieron que sus familiares endemoniados fueron liberados, de todos aquellos que oyeron porque eran sordos y Dios les abrió los oídos, de todos aquellos que vieron cuando nunca podían distinguir a nadie, el Señor les dio luz, de todos aquellos que enmudecidos por los demonios no podían proclamar el nombre del Señor, de todos aquellos que vieron que los matrimonios fueron restaurados, de todos aquellos que vieron que el hijo pródigo regresó a casa humillado a pedir perdón a Dios y a su familia y a reintegrarse a una sociedad digna con el Evangelio, de todos aquellos que se dieron cuenta que el Señor era real, no solamente para hacer milagros, sino para realizar el milagro de milagros, la salvación de sus vidas. Eso es lo que supieron valorar esas personas que se quedaron atornilladas, que no hablaron hasta el momento en que les fue preciso hablar. Personas que a lo largo del trasegar junto a su maestro en los diferentes puntos a donde se desplazaba a predicar la palabra de Dios, el evangelio de las buenas noticias del reino de su Padre, para llevar a los pecadores a la reconciliación con Él. Eran personas que ya habían sido convocadas a enfilar la ruta del ministerio del Señor Jesucristo, pero que tenían, oiga bien, la libre elección de abandonarle o de quedarse con Él, de abandonarle como muchos le hicieron y como solamente ellos quedaron. Esas personas que en el silencio oyeron la murmuración y no proclamaron ninguna palabra hasta que el Señor no hizo la pregunta, eran testigos oculares de los milagros, al igual que aquellos que le abandonaron, que también contemplaron en vivo y en directo los milagros. Discípulos, los que se quedaron, fueron probados en el ruedo de lo vano y estéril que ofrece el mundo, o frente al sacrificio que representa ser un creyente en Jesús. Todas esas características que acabo de enunciar de unos y otros discípulos eran conocidas por el Señor, porque Jesús todo lo conoce. Pero los 12 necesitaban pasar la prueba, una prueba de fuego que demanda una certera pregunta. Pues ¿sabe qué le dijo el Señor? Lo que te dice a ti hoy, lo que me puede decir a mí más tarde o a partir de este momento. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Por supuesto que la decisión era de ellos, dado que Cristo no retiene a nadie contra su voluntad, ni tampoco salva a nadie si nadie quiere ser salvo. Y como era costumbre, quiero recordarte, cuando lees la Biblia es bueno recordarte lo que a veces se olvida. Como era costumbre en Pedro, ese Pedro tan criticado pero tan exaltado por el Señor, tomó la vocería para hablar en nombre del grupo y con su respuesta dejó claro
Quiero suponer esto, y espero que tú también lo supongas conmigo, que si en algún momento el pensamiento de deserción pasó por sus mentes al ver a la multitud abandonar a su Señor, ¿sabe qué hicieron? Lo descartaron de inmediato, lo echaron fuera en el nombre del Señor. Pues esta fue la valiente y valiosa respuesta que dio Pedro. ¿Sabe qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Buena pregunta. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, como diciéndole lo que es verdad, y usted y yo tenemos que aprender hoy, o ratificar si lo hemos olvidado, o afirmarlo si lo tenemos claro. ¿Quién como Jesús para aceptar hombres pecadores como nosotros? Diría Pedro y mis 11 compañeros. Como diría usted y digo yo hoy, que con arrepentimiento sincero puedan ser recibidos para el reino celestial. La correcta decisión que encierran las palabras de Pedro, ¿sabe qué significa? Es una sincera confesión que incluye 3 razones, y razones lógicas por las cuales no iban a abandonarle. Se las suelto ya. La primera se fundamenta en un hecho real, y es que no había otro a quien ir. Nada, no había otro a quien ir. Con esto estaban reconociendo que tenían profundas necesidades espirituales que nadie podía satisfacer. No era un pan físico que aún milagrosamente había calmado el hambre física, y por lo cual todos se agolparon en torno a Jesús, ni las cosas materiales de este mundo que no proveen felicidad verdadera. Eso no fue lo que le llevó a permanecer con Jesús. No hay otro como Jesús, pensaron ellos. Fue el temor de regresar al pasado del mundo, como tiene que ser tu temor y el mío, volver al mundo y al pecado. Eso fue lo que hizo tomar cordura y buen juicio en Pedro y sus demás compañeros para quedarse con el maestro. ¿A quién irían? Diría Pedro, si decidiéramos abandonarle. ¿Quién pudiera ser tan solícito en brindarnos la ayuda sincera si no eres tú, Señor? ¿No lo crees, hermano, amigo? Yo lo creo. ¿A quién pudiéramos comparar con Él si no hay uno igual a Jesús? ¿Cuál camino escoger, Señor, mejor que el que tú me ofreces? Ellos habían determinado estar en la plena luz de Cristo y no seguir siendo más tinieblas. La segunda razón por la cual deciden seguirle se fundamenta en que las enseñanzas de Jesús, en ellas se halla todo lo que ellos necesitaban para conducirse al cielo. Habían comprendido que su destino eterno no tiene razón de ser sin la ayuda de su Señor, al cual aquellos otros ingratos, al abandonarles, sellaron su propia condenación eterna, dejando la fuente de agua viva de la cisterna rota que no contiene las aguas de la salvación, y perdieron la oportunidad, óigame bien, como se puede perder en este día si no te decides seguirlo, de hacer parte de su pueblo. Así lo dijo el profeta Jeremías cuando se dirigió al pueblo de Israel, capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen el agua. Mis amados amigos, iglesia del Señor, familia, esposo, esposa, cualquiera sea tu condición en estos tiempos de crisis mundial, donde la pandemia nos ha llevado a refugiarnos bajo la cuarentena en nuestra casa, y que ha generado pánico en algunas personas por temor a la muerte, y en otros ha ocasionado un temor reverente a Dios. Debemos cuidarnos de no alejarnos de Él por ningún motivo, en especial
cuando las cosas materiales que son necesarias no estén en nuestro haber. Número 3, otra razón para sostenerse al pie de Jesús radicaba en la certeza que tenían de Él como el Mesías, el Hijo de Dios, como lo expresó el mismo Pedro. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido por los profetas, y más que hombre, Dios hecho hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Declaraciones como las de Pedro en favor de una iglesia que comenzaba con 12 es la declaración que tenemos que tener en nuestro corazón, y que de los labios sinceros fluya para que Satanás oya y se aparte de nuestra familia, se aparte de nuestras bendiciones, se aparte de la iglesia, se aparte de todo aquel que está creyendo a partir de hoy en el Señor Jesucristo. Una verdad de apuño, contemplada y anunciada en las Sagradas Escrituras, fueron aquellas que no quisieron reconocer los escribas, los fariseos, los saduceos y las multitudes que rechazaron a Jesús, pero que con profunda convicción sus discípulos, óigame bien, los 12, supieron atesorar en la cisterna de su corazón. Así que usted y yo podemos concluir hoy del por qué estas justificaciones que hemos expresado, que hemos desarrollado en la vocería de Pedro, diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿No cree que lo que hemos predicado hasta ahora es lo que necesita oír el Señor de tus labios y de mis labios, de la iglesia que dice amar al Señor, de la iglesia que ayuna, de la iglesia que ora, de la iglesia que espera siempre en Él? ¿No es esta declaración la que necesita oír el mundo para que vea qué clase, qué calidad de creyente eres? ¿No es esto lo que necesita la familia oír para que todos, a pesar de la prueba, permanezcamos con el Señor? ¿No es esto lo que demanda tu corazón cuando dice: si Dios pudiera ayudarme? Déjame decirte, Dios te está ayudando ahora con esta palabra. Dios te está enviando una palabra de sanidad financiera, una palabra de sanidad en tu cuerpo, una palabra de restauración a tu vida, una palabra de restauración a tu familia, una palabra que restaure de nuevo tu lugar en el empleo que has perdido, una paz que se está perdiendo por no tener comprensión en medio de esta crisis, donde Dios nos está enseñando a depender de Él. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante estas sinceras pero ligeras palabras, hablo de Pedro, encerrando la opinión de todos, porque es muy bueno profetizar, es muy bueno hablar las cosas de Dios. Y luego que el Señor escuchó a Jesús, óigame bien, luego de estas, porque fueron palabras sinceras pero ligeras, ¿en torno a qué? En lo que les voy a decir. Pedro es corregido. ¿Por quién? Por el Señor. ¿Cómo que Pedro es corregido después de haber dicho toda esta maravillosa palabra? Claro, pero fue muy ligero en lo que te voy a explicar, en lo que la Biblia nos dice aquí. Fue ligero, fue corregido por el Señor en dos verdades encerradas en una pregunta que les hace a través de Pedro: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Ahí hay dos verdades. ¿Cuál es la primera verdad? Es que la elección de los discípulos, antes que ellos decidieran seguir a Jesús, vino del Señor. Ellos no dijeron: te queremos seguir. El Señor dijo: síganme. El Señor te dice hoy: sígueme. El Señor le dice a la iglesia: sigan conmigo. El Señor le dice al pastor: sigue conmigo. El Señor te dice a ti, evangelista: sigue conmigo. El Señor te dice a ti, maestro, a ti, profeta, a ti, misionero, a ti, apóstol, a ti, creyente, a ti, familia: sígueme. Eso lo dice el Señor. Nadie sigue a Jesús sin que Él nos haga una invitación, sin que el Padre lleve nuestra vida al Señor. Esa verdad fue corregida por ligereza. ¿Sabe por qué? Porque llamó tras de sí el Señor a 12 para enseñarles
todo concerniente a la vida espiritual y personal y ministerial, como lo dice la palabra. El Señor los escogió, primero para ser salvos, si querían ser salvos, y segundo, los llamó para formarlos al santo ministerio. Dice la palabra en Marcos 3:13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sabe cuál es la otra verdad? Ya le dije, él fue el que los escogió. ¿No os he escogido yo a vosotros? ¿No nos escogió el Señor? ¿O quién te escogió a ti? ¿El pastor? ¿El amigo que te compartió la palabra? No, él fue un instrumento, porque Dios te mandó para escogerlo, para escogerme. Fue él el que decidió escogerte. Uno nunca escoge al Señor, el Señor siempre nos escoge. La segunda verdad: y uno de ellos es diablo, y uno de vosotros es diablo, es que no todos iban a continuar con él. Esa fue la reprensión que le hizo a él. Yo los escogí a todos, pero no se han dado cuenta que uno de ustedes es diablo. Pues entre ellos uno tenía las profundas convicciones, óigame bien, en las convicciones del mundo. No tenía las profundas convicciones de sus compañeros de ministerio, sino que andaba disfrazado como ángel de luz al lado de los discípulos y al lado de Jesús, quien todo lo sabe. Esta actitud hipócrita de Judas le hacía no su seguidor, sino un traidor de su amor y misericordia. Fue por esa razón que Jesús le había dicho: ¿y uno de vosotros es diablo? Judas no solo guardó las apariencias, camuflado como apóstol, como algunos se camuflan hoy, sino que también guardó el día señalado para entregar a su maestro por 30 monedas de plata a las multitudes que hemos señalado y que han abandonado al Señor, vendido por 30 monedas de plata como si fuese un animal. No os he dicho que yo os he escogido a vosotros, os he escogido, y uno de vosotros es diablo. Judas fue escogido no para salvación eterna, porque él no quiso ser salvo, sino para formar parte del grupo de los 12, pero debía aceptar comer la carne y beber la sangre de Jesús para su salvación. Él tomó su propia decisión de seguir siendo tinieblas y amigo de la multitud y de religiosos que abandonaron el camino correcto, pues también siguieron a aquellos que andaban en sus propias tinieblas. Esto nos enseña como creyentes a tener discernimiento para no incluir entre nuestros hermanos, entre la iglesia, entre el liderazgo, entre los pastores, opiniones basadas en nuestras emocionales declaraciones, como las dio Pedro, afirmando que son siervos de Cristo, cuando en realidad andan disfrazados de ovejas, siendo lobos rapaces, escúcheme bien, que se infiltran en la iglesia para hacerle daño a la obra de Cristo. El sentido común del creyente, de tu vida, de mi vida, debe considerar el discernimiento como el don que Dios da a la iglesia, a cada creyente, para ser usado en la iglesia y poder cuidar de ella. Sin discernimiento, dije yo en un mensaje, ni pío. El discernimiento es el detective que Dios te da a tu vida para vigilar y ayudar al pastor a que la obra del Señor sea mejor. El apóstol Pablo expresó con gran preocupación acerca de la infiltración, porque en la iglesia hay infiltrados, como hay infiltrados en la guerrilla, como hay infiltrados en el ejército, como hay infiltrados en los paramilitares, como hay infiltrados en los gobiernos, como hay infiltrados en las alcaldías, como hay infiltrados entre creyentes, personas que hay que tenerles cuidado. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo cuando escribió su testimonio en una despedida de los hermanos? Expresó una honda preocupación y está en el libro de los Hechos, capítulo 20,
del versículo 29 al 30, esto que estamos hablando hoy. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Y qué mejor manera, amigo mío, hermano mío, hoy mi corazón quiere explotar de alegría, quiere explotar de una emoción espiritual, porque estoy convencido que esta palabra no volverá vacía en tu corazón, porque estoy convencido que el Señor en este tiempo que te ha venido conectando, y a partir de hoy los que lo hacen, es para cambiar tu vida, es para mejorar, para anexarte al grupo de los escogidos. Aunque todos se vayan, quédate con el Señor. Aunque todos lo desprecien, tú no lo hagas, no lo hagamos nosotros. Escúcheme bien, la mejor manera de concluir no es otra que la misma certeza de Jesús para decirnos quiénes son suyos. ¿Sabe qué dijo el Señor? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El Señor, y quien te predica esta palabra, tu hermano en Cristo, el pastor de la iglesia donde tú vienes, y espero que regreses cuando Dios nos dé la orden de volvernos a congregar, está esperanzado en que seamos parte de los escogidos del Señor. Pero hay que comer su carne y beber su sangre. Esto significa aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz como su única respuesta para el perdón de pecados. Es reconocer que por fe, cuando me arrepiento y reconozco mis pecados, soy salvo, y Él nunca se acordará más de mi iniquidad. Estoy convencido que el Señor es el que nos da sanidad, es el que nos rescata del hoyo, y es el que perdona todas nuestras iniquidades. ¿Quiénes son los escogidos entonces? Los que deciden no apartarse del Señor, los que deciden todavía deciden estar a pesar de las pruebas, atornillados con el Señor, caminando en el Espíritu, dándole rienda suelta a su vida para que el Espíritu Santo los tome y se glorifique Cristo en sus vidas. Quiero decirte que esta frase hace honra a los 12, o más bien a 11, en la vocería de Pedro. Al oír y honrar su palabra, usted y yo, la eternidad como destino final se halla. Te la voy a repetir. Al oír y honrar su palabra, la eternidad como destino final se halla. Concluyamos diciendo que si decides continuar la marcha con Jesús, ten presente que aunque todos se vayan con la duda, a partir de hoy decide no ser jamás un Judas. Cierra tus ojitos, dispón tu corazón. Esta palabra le hace honor a la Sagrada Escritura, que nos invita a participar de las cosas maravillosas de la cena que el Señor nos invita. No puedes dejar de hacerlo, porque los escogidos son aquellos que deciden quedarse con Cristo, aquellos que decidieron decirle sí a pesar de, sí a pesar de la murmuración que haya contra mi vida, sí a pesar del escarnio que produce seguirte, Señor, a través de otras personas, sí a pesar del señalamiento de algunos contra mi vida, contra tu vida, sí
porque con Cristo somos más que vencedores. Sí, porque con Él iremos a la vida eterna. Sí, porque decidí bautizarme y dar testimonio público, y tengo el privilegio de anunciar las buenas nuevas y de participar de la cena que Él mismo estableció para todos los escogidos. No olvides tener discernimiento para que cuando sueltes la palabra, la sueltes dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo. Es tiempo de que participemos en intimidad con el Señor. No importa que todo el mundo arranque con su morral al hombro del orgullo y del desprecio, abandonando la iglesia donde Jesús está. No importa que se vayan de la iglesia. Permanece tú que le has creído a la palabra que te ha edificado y que no hay señalamiento en ella, ni contra la misma iglesia, ni contra los mismos ministros del Señor. No importa que abandonen a Jesús algunos, nos da tristeza, claro que sí, pero tú sigues firme, clavado en la cruz, donde el Señor te invita a que descargues tus pecados. Ve hoy arrepentido y clava tus pecados allí. Arrodíllate en la presencia del Señor y dile: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mi murmuración. Perdóname porque yo he señalado tal iglesia. Aún esta iglesia donde algunos se congregan, yo le he señalado donde yo me congrego y estoy a punto de salir. Perdóname, Señor, porque quiero permanecer contigo. Quiero que laves mi vida con tu sangre preciosa, que me autorices hoy a participar de la cena que tú tienes establecida, Señor. Padre, muchas gracias te doy por darme este privilegio de predicar tu palabra y de oficiar tu santa cena, Señor. Estoy contento de saber que mis hermanos no pierden este privilegio donde se encuentren ahora. Allí en su hogar tienes preparado el jugo de la uva, el pan, que significa el cuerpo del Señor molido, abofeteado, escupido, maltratado, golpeado por una caña, horadado, sus pies, sus manos, su cabeza con una corona de espinas. Él fue maltratado por nuestros pecados. Sin embargo, murió por nosotros. Murió por ti, amigo. Murió por ti, hermano. Murió por mí. Murió por toda la humanidad si deciden no irse y aceptan su mensaje. Hoy tomamos en sentido figurativo esta copa que voy a recibir de manos de tu siervo, Señor Dios, como el símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que expía nuestro pecado, que nos purifica de inmediato. Al igual que el pan, como lo dije, no es tu cuerpo, pero tipifica, lo tipifica, Señor, como si lo fuese. Lo haremos motivados según tu santa palabra, Señor. Lo haremos motivado conforme a la Sagrada Escritura, Señor. Dice tu palabra en el libro Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo
que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Después de esto, de igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mientras entonamos este cántico de adoración, de exaltación al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que vino del cielo a enseñarnos que Él es el pan de vida eterna. El que come su pan no tendrá hambre jamás, y el que beba su sangre no tendrá nunca más sed. Esto es aceptar que su sacrificio no se quedó metido como un mero rito religioso, sino que el Señor al tercer día se levantó del sepulcro. Su cuerpo no sufrió ninguna putrefacción, porque ningún pecado hubo en Jesús. Y la victoria que comenzó en la cruz, donde exhibió públicamente a las potestades, a los demonios, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y a toda aquella multitud que lo despreció, se hizo una realidad cuando resucitó. Pero tampoco se quedó toda la vida en la tierra. 40 días dando mandamientos por el Espíritu Santo a sus discípulos, formándolo para que el día en que llegara el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, y salieran a compartir como verdaderos gladiadores del Evangelio el reino de Dios y su justicia. Porque ascendió a los cielos, y el pan que descendió del cielo en sacrificio vivo y en resurrección cumplida, hoy se sentó a la diestra de Dios Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Bendito y alabado es su nombre, Señor. Gracias te doy, mi Señor amado. Gracias porque queremos bendecir este pan y esta copa con tu dirección, Señor. Que el propósito de Él cumpla en nuestros cuerpos la sanidad prometida por ti cuando la llevaste toda, cualquiera sea, hasta el virus de hoy, Señor Dios, llamado COVID-19, a la cruz, y que por tu llaga hemos sido todos curados. Yo lo confieso. Y esta copa certifica, Señor, que fue real tu muerte, como es real tu resurrección y como es real tu ascensión. Participamos de ella hasta que tú vuelvas por nosotros, Señor. Amén. Participemos del pan y del vino mientras usted medita en la santa palabra del Señor y mientras escucha este himno precioso del Señor, esta melodía preciosa del Señor. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo
y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús, el pan de vida eterna, es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Señor, eres fiel y tú mismo